Voy a empezar a grabar ahora. Y compartir pantalla. Y acá. Bien. Ya, entonces lo que nos dicen en el problema 1 es que tendemos una masa m tirada por una cuerda ideal que es recogida a una velocidad constante v sub 0 en esa dirección, acá, pasando por el extremo superior de una barra vertical de altura h. La partícula desliza sobre una superficie horizontal, la que ejerce una fuerza horizontal F sub R, que se opone al movimiento y que es proporcional a la normal que ejerce el suelo sobre la partícula. Es decir, esto de acá. F sub R es igual a mu por n en itongo. ¿Ya? Entonces, lo que nos dicen en la parte A es que demuestre que la magnitud de la aceleración horizontal, es decir, lo que va a ser x dos puntos, va a ser inversamente proporcional al cubo de su distancia a la barra. Entonces va a ser inversamente proporcional a esa distancia, al cubo. Algo así sería. Bueno, y nos piden determinar la constante de proporcionalidad. Entonces acá va a haber una constante. Ya. Partamos analizando el problema. ¿Qué está pasando? Nosotros tenemos una masita que va a estar pegada al suelo en presencia de gravedad y va a tener conectada una cuerda. Esta cuerda va a pasar por arriba del poste y la van a empezar a tirar para allá a velocidad constante. Entonces, ¿qué va a pasar? La masita se va a ir moviendo para acá lentamente. Imagino, no sé, que va a llegar como por acá y luego se va a empezar como a levantar. Ahora, ¿qué relación tenemos así como a priori? Lo importante acá en mecánica siempre van a haber cosas que tengan que ver con la geometría. Y acá tenemos este triángulo. ¿Y qué otra relación tenemos? Tenemos que si yo voy tirando esta cuerdita a una velocidad constante, entonces esta distancia se va a ir acortando. ¿Ya? Bueno, la primera parte del problema no es necesario hacer un mayor análisis que el cinemático, porque solo nos pide una relación entre la componente horizontal de la aceleración con la distancia que va a tener al poste. Una consulta, Entonces, ¿verdad? dime. Hola, ¿cuál es la diferencia entre cinemática y dinámica? Si me dicen use la cinemática o la otra. Ya, no creo que nunca te digan en un problema así como usa esto o esto otro. En general es como que uno decide lo que usa, pero la cinemática en general se basa en el análisis de las posiciones y las velocidades y aceleraciones, es decir, cómo se mueven las cosas, pero no me importa por qué. La dinámica tiene que ver con todo el análisis de fuerzas que hay detrás de ese movimiento. Vendría siendo el por qué se mueven así las cosas. ¿Sí? ¿Y cuál de los dos usa como la geometría y el otro usa el DCL o no? El DCL se suele hacer solo en problemas de dinámica. Ahora, la geometría se va a usar en todos los problemas de mecánica, en todos los temas que vayamos viendo, siempre va a ser necesario en general usar condiciones geométricas. Gracias. Ya, ya, Consulta, entonces, dime, ¿qué era eso del seno de X dos puntitos? Que se me olvidó, perdón. ¿qué cosa? O no sé qué pusiste después de la letra Ah, A. ya, es de muestre, Ah, ya, gracias. ya, eso.
Lo que queremos decir es que tenemos que mostrar que la componente horizontal de la aceleración de la masita va a ser inversamente proporcional al cubo de la distancia entre la masita y el poste por una constante. Y tenemos que determinar esa constante. Ya, con todo lo mencionado anteriormente, ¿qué se les ocurre que tenemos que hacer? ¿Cómo partirían ustedes? Eh, yo tengo una idea. Dime, dale La nomás. Si no distancia, hay- ya, es ¿Mm? que yo había hecho un ejercicio, no era este, pero por Ujú. ejemplo decían la cuerda mide L y este pedacito mide tanto, el otro tanto y se suma, después se deriva, Ya, ¿cómo es? Y por si acaso haría un Pitágoras, no estaría de más hacerlo, ya, y un TCL a la masita. ya, está bien por ahí. Un DCL, sí, es una buena idea, pero ese es el que vamos a hacer en la parte B, cuando nos piden cosas directamente de las fuerzas. Pero igual voy a hacer uno ahora para que se entienda el problema. Ahora, cuando se le agrega la constante, la proporcionalidad no desaparece. No, porque lo que me está diciendo el enunciado es que va a ser inversamente proporcional por una constante. Esa es el tipo de proporcionalidad que van a tener estas dos magnitudes. Entonces yo tengo que encontrar esa constante de proporcionalidad y, y demostrar que son ese tipo de proporcionalidad, la inversa. ¿Ya? Entonces, bueno, como decía el compañero, sí, vamos a partir haciendo una pequeña figura geométrica, que en este caso vamos a tener un triángulo rectángulo, pues a veces sale bien y a veces no me tomo esta cuestión. Ahí sí. Ya. Y nosotros podemos decir que este largo que va a tener la cuerda acá es L, pero L no es constante, va a depender de cuánto yo esté sacando de la cuerda, ¿ya? Así que no se olviden de que L en este caso no va a ser constante. Ahora, nosotros sabemos que esta altura es H y esa sí es constante. Esto de acá lo vamos a llamar X para decir que la distancia entre el poste y la masa, y este de acá entonces va a ser L, y vamos a llamar al ángulo que está marcando la cuerda con la horizontal teta simplemente. Entonces de Pitágoras vamos a tener que L cuadrado es igual a X cuadrado más H cuadrado. ¿Ya? Eso es simplemente teorema de Pitágoras. Ahora, acá viene donde está la parte física. Nosotros sabemos que a medida que esto se va recogiendo, entonces esto se va acortando. ¿Y cómo va a ser esa relación entre lo que yo tiro y lo que se va? Voy a decir que la variación del largo en el tiempo va a ser el inverso, el opuesto de la velocidad o la rapidez con la que yo estoy retirando la cuerda. Entonces voy a tener la condición de que L punto va a ser menos B sub 0. ¿Por qué? Porque a medida que yo saco esto, esto se va acortando. Es una relación directa porque me da lo mismo que yo lo estoy tirando en un ángulo. Al final lo que estoy sacando es lo mismo que se está disminuyendo este factor de acá. ¿Ya? Ya. Entonces, ahora lo que nosotros queremos en verdad no es L, es X. De hecho, queremos saber cómo es la aceleración en X. Por eso nos convenía dejar esa variable con ese nombre. Entonces, ¿qué haremos? Vamos a tomar esta expresión y vamos a trabajar X. Voy a describirla acá abajo con X solito, que sería L cuadrado menos H cuadrado. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser derivar con respecto al tiempo para sacar X punto. Entonces sería por dA de t.
En este caso, por regla de la cadena, los factores que varían son este y este, mientras que este es constante. Entonces la derivada va a ser 0. Y va a ser 2x, x punto, es igual a 2l, l punto, menos 0, porque es constante. Y nosotros ya conocemos lo que es L punto, que es menos la rapidez con que se retira la cuerda. Entonces podemos despejar Consulta, que va a quedar. Dime, ¿por qué es 2x por x punto y no solo 2x? es porque estamos aplicando la regla de la cadena, que Ah, haría el x. como... Sí, porque el X depende del tiempo. Ya, gracias. Ujú. Ya, súper. Nada, chiquillos, sí, pregunten nomás. Acá no hay preguntas tontas, no hay preguntas malas, todo sirve. De repente alguien más también tiene esa duda, así que me gusta que pregunten. Em, entonces despejo X punto, y bueno, los dos en verdad se me van a ir, y queda L punto por L partido en X. Y voy a reemplazar L punto, porque yo ya sé que es un valor constante, acá, y me va a simplificar un poco seguir derivando. Ahora, ¿podría reemplazar más cosas? Sí, pero en general tienen que buscar siempre la forma de matraquear inteligente, porque en estos problemas de repente no les va a alcanzar el tiempo si hacen como todo a lo bruto. Eh, ya, ¿cómo de imponer una? Ya, lo voy a explicar de nuevo esa parte. Ya, que nos dicen acá que el problema, que esta parte de la cuerdita va a estar siendo tirada con una velocidad de sub cero constante. Entonces nosotros queremos saber cómo relacionar L con o sea, cómo relacionar nuestro triángulo acá con los datos del problema. Es decir, cómo podemos imponer una relación entre que yo voy a ir tirando una cuerdita con una velocidad constante L con el largo que va a tener. Por eso L punto va a ser menos B sub 0, porque si, por ejemplo, esta integral nos dice que L va a ser como B sub 0 T, ¿cierto? Entonces, como que nos está diciendo que en el punto, bueno, creo que esa relación no es tan simple. Ya, lo que nos están diciendo al final es que L punto nos dice cómo varía L en el tiempo. Si yo quiero saber cómo varía L en el tiempo, necesito saber las condiciones que va a tener para en un punto con diferencia a otro. Pero a mí me están diciendo que la cuerda se va a estar retirando con velocidad constante de 0. Es decir, yo al principio ya voy a tener esta misma situación acá y esto va a medir L. Pero va a pasar un tiempo y esto no va a estar así, va a estar así. Y esto se va a ver retirado una cantidad, una magnitud de B sub 0 por una cantidad de tiempo. Y esa va a ser la magnitud que voy a estar sacando de L. Entonces, ¿cómo va variando L en el tiempo? Es menos B sub 0, porque B sub 0 le va quitando la distancia de L que va a estar a este lado del poste, porque la cuerda es finita. Entonces yo no puedo tener... que sigo sacando cuerda y la cuerda se queda igual. La cuerda tiene que irse retirando. ¿Ya? ¿Se cachó mejor? Una pregunta. Dime. Ese B sub 0 es un vector, por eso es el menos. Sí, porque va hacia acá. Me dicen que la velocidad con que se retira la cuerda es v sub 0. Entonces me están diciendo que v sub 0 se está sacando hacia allá y la magnitud es v sub 0.
Entonces, como va a variar esto, es menos b sub 0 porque L no está creciendo, se está achicando. Claro. Ya, Ujú. gracias. Ya, bacán. Ya, entonces volvamos acá. Teníamos esta expresión de acá, donde solo reemplazamos L punto porque este valor es constante. Entonces ahora vamos a volver a derivar, y va a ser más simple verlo así. Ahora, si yo derivo de nuevo por dA de t, voy a tener que acá va a quedar x dos puntos, y esto va a ser igual a, ya, esto tendría que ser el producto, o sea, la derivada de la división, que sería, voy a dejar la constante afuera, y sería la derivada del de arriba por el de abajo, menos el de arriba por la derivada del de abajo, partido en el de abajo al cuadrado. Ya, tenemos esta expresión. Y ya, a simple vista, esta expresión todavía no es inversamente proporcional a x a la 3, que es lo que queríamos lograr. Pero nosotros tenemos otras expresiones que podemos reemplazar. Si notamos acá, lo voy a escribir con otro color, nosotros ya conocemos qué es L, porque L es igual a la raíz de x cuadrado más h al cuadrado. Y L punto es igual a menos b sub 0. Entonces podemos despejar x punto, que va a quedar menos b sub 0 por x cuadrado más h al cuadrado partido en x. Y podemos reemplazar estas tres cosas en la expresión que tenemos. Y así nos va a quedar todo en función de datos del problema. ¿Por qué? Porque L no es un dato del problema, es algo que nosotros nos inventamos como un parámetro. La idea de las respuestas es que siempre queden en función de únicamente datos del problema que me están dando. Si no tienen claro cuáles son los datos, pueden preguntar, pero en general son las cosas que me están diciendo por enunciado que conozco, o si no me los dicen explícitamente, no me dicen que no las conozco. Les van a decir las cosas que ustedes no conocen. ¿Ya? Entonces vamos a reemplazar todo eso acá. Y ya, L punto entonces es menos B sub 0. Y esto va a quedar por X. Voy a dejar como todo en función de X porque esa es la constante que necesito para despejar. Ahora, tengo que sumar X punto. Entonces me quedaría menos L, que sería X cuadrado más H cuadrado, por X punto, que sería por menos B sub 0, X cuadrado más H al cuadrado, partido en X. Y todo esto partido en X al cuadrado. Espero que esté bien esa parte, porque a veces me confundo una matraca. Ya, entonces vamos resolviendo esto y me queda menos B sub 0 por menos B sub 0x, y acá estos menos se me van a ir, porque acá hay menos por menos, es más, y estos dos raíces se me van a ir porque van a quedar al cuadrado. Entonces quedaría más B sub 0 por x cuadrado más h al cuadrado, y esto va a estar partido en x, y todo esto partido en x cuadrado. Entonces, si sigo desarrollando, voy a sacar este x, y entonces tengo que multiplicar por x esta parte. Y me quedaría menos b sub 0 x al cuadrado, más, voy a entrar ahora multiplicando todo esto, b sub 0 x cuadrado, más b sub 0 h al cuadrado, y todo eso me va a quedar partido esta vez en x a la 3, porque dejé este x en el denominador. Y ahora sí tenemos el x cubo que estábamos buscando. Y además estas dos partes se nos van porque son opuestas.
Entonces, voy a llegar a que x dos puntos va a ser menos b sub 0 al cuadrado, porque acá se me van a estar multiplicando, por h al cuadrado partido en x cubo. Entonces llegamos a la expresión que estábamos buscando, que es que la aceleración en la parte horizontal de la partícula, de la masa, va a ser inversamente proporcional al cubo de la distancia a la base por una constante que es la que tenemos arriba. Ahora voy a ver el chat. Ya. ¿Hasta acá alguna duda? Ya, voy a asumir que no. Bueno, justo está Yo pasando tengo la una duda. básica. ¿Por qué desde un inicio sabías que tenías que llegar a la ecuación de inversa proporcionalidad, pero con XQ? Es porque el enunciado me dice que demuestre que la magnitud de la aceleración horizontal de la masa es inversamente proporcional al cubo de su distancia a la barra. Me lo Ah, ya, ya, decían. ya, ya. Sí, sí, ahí está. Ya. Gracias. Chiquillo, esta parte era la mitad de una pregunta de un control de Palma, que es el coordinador del ramo. Así que para que vayan cachando como el nivel de preguntas que se hacen en los controles 1. Que claro, al final, acá en verdad lo que yo debía haber puesto es que era proporcional de esta forma con una constante. Pero eso, al final esto me está diciendo que es proporcional a x a la 3, pero en verdad la igualdad se cumple cuando tengo esta constante. Como que ahí abusé un poco del lenguaje, pero la idea era esa. El L punto es negativo porque me está diciendo, el L punto demuestra la magnitud de cuánto varía el largo en función del tiempo. Y si yo estoy retirando B sub 0 del largo constantemente, entonces tiene que ser negativo porque ese L punto se va a ir acortando. O sea, se va a estar moviendo en la dirección contraria a la que yo me estoy definiendo el sistema. ¿Hasta acá alguna duda? Aparte de eso, no sé si quedó claro. Sí, para eso es. A mí me quedó una duda del principio, que todavía no entiendo por qué se escribe que L punto sea igual a menos B cero. O sea, entiendo como que ya que se acorta así por la velocidad, pero ¿por qué es directamente L punto igual a eso? Es que si tú lo pensáis, si integras el L y te queda L en función de t, y te queda también el X, o sea, te queda como, si integras la velocidad, te queda como como también una distancia de cuerda, ¿cachai? En función del tiempo. Y si tú tiras hacia otra eso, es como que le quitáis al L eso en el tiempo. O sea, así lo entiendo yo al menos. No sé si está bien esa relación. Sí, o sea, es eso al final. Es como que yo necesitaba una forma de poder relacionar la distancia con lo que le voy sacando. Entonces, es como que si yo me estuviera moviendo con velocidad constante, pero en sentido contrario, entonces voy a estar retrocediendo con velocidad constante. Si yo Ya, tuviera... estamos ya, creo, ¿no?
¿Aló? Ay, sí, Ah, Bueno, ya bacán. Que a veces se me muere el audífono y se pierde el audio. Sí, eso. No sé si queda más claro. Si no, igual lo puedo volver a repetir al final. Pero me gustaría alcanzar a ver la segunda parte que es de dinámica de este problema. Así que dime porfa si quedó más claro o si aún te quedan dudas. sí, ahí me quedó claro, igual gracias a los datos. Ya, bacán. Ya, entonces, ahora en la parte B, nos dicen que encontremos la distancia a la barra en que la partícula se va a separar de la superficie horizontal. Ya, entonces ahora vamos a hacer el DCL. Voy a hacerlo acá. Ya, este va a ser el piso y los ejes X e Y van a estar de esta forma. Ya, entonces, si esta es la masita M y estoy bajo en presencia de gravedad, ¿qué fuerza voy a tener? La de El Rossi. peso es lo normal. Ya, el peso y lo normal. La de Rossi Hoy también, que ¿no? sea chiquitito. Sí, también. Entonces voy a tener acá mg, la normal, la fuerza de roce, porque se va a poner al movimiento, por eso la dibujé hacia allá, y la tensión. Muy bien. Y la tensión, como yo me definí el problema al principio, va a estar apuntando hacia allá con un ángulo acá, teta. Ahora, teta no es un parámetro del problema, así que no podemos trabajar directamente con él. Va a llegar a algún punto en que vamos a tener que volver y despejar teta, ¿ya? Ya, entonces ahora vamos a trabajar con las sumatorias de fuerzas. Ahora, en el eje X, vamos a tener entonces la fuerza de roce y hacia el otro lado va a ser la tensión por el coseno de teta. Y esta parte de la aceleración va a ser igual a m por la aceleración de x. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en x se va a estar moviendo como ya vimos. De hecho, calculamos esa aceleración y es negativa porque nosotros la definimos hacia la derecha. Así que la seguimos definiendo hacia la derecha para ser consistentes. Ahora, de la sumatoria en el eje Y, vamos a tener hacia arriba la normal, hacia abajo el peso y una componente de la tensión que va a ser positiva en este caso porque esta va a ser la en Y y esa va a ser en X, más T seno de teta es igual a 0. Teta depende del tiempo o no. En este caso vamos a asumir, en este caso no nos importa mucho porque lo vamos a poder despejar. No necesitamos derivarlo, pero sí va a depender no implícitamente del tiempo. Y después vamos a ver por qué. Por mientras es teta nomás. Sí, eso estaba diciendo, que la aceleración en efecto va a ser negativa porque se va a estar moviendo para allá, pero nuestra aceleración acá es negativa. Entonces lo vamos a definir hacia la derecha y al final va a ser lo mismo. Mientras seamos consistentes, en general va a estar bien. Sí. Ahora, sabemos por qué el enunciado que f de r es igual a u por n. Ahora, en el enunciado me lo muestra más bonito, pero es eso al final. Entonces voy a reemplazar ese u por n acá. Ya. Ahora, lo que me dicen es que yo necesito saber dónde se va a despegar de la superficie. Y hay una condición que siempre se usa para decir que algo está despegando. ¿Alguien sabe cuál es? Sí, la normal es igual a 0. Entonces nosotros imponemos la condición y despejamos las incógnitas.
Entonces, imponemos que n es igual a 0 y trabajemos esta expresión porque es más fácil partir de ahí. Ya, entonces esta va a ser 1 y esta va a ser 2. Voy a ver el chat. Ya. De la ecuación 2 voy a tener que t seno de teta va a ser igual a mg, porque solo pongo n igual a 0. Y de 1 voy a tener que, si esto es 0, entonces menos t coseno de teta es igual a mx. ¿Ya? Y de acá puedo despejar t, que t va a ser igual a mg partido en seno de teta. Voy a ver el chat. Ya. Ahora tenemos eso y lo voy a reemplazar acá. Entonces, porque t yo no la conozco, la tengo que despejar igual. Me va a quedar que menos mg coseno de teta partido en seno de teta es igual a mx 2 puntos. Ya. ¡Ay, qué terrible! Ya, ahora necesitamos despejar teta porque teta no es un parámetro del problema y x 2 puntos ya lo conocemos y lo vamos a despejar también. Volvamos un poquito atrás a esta parte de la geometría. Ya. Notemos acá que voy a tener que el seno de teta va a ser opuesto partido en la hipotenusa, entonces va a ser h partido en L. Y coseno de teta va a ser el adyacente partido en la hipotenusa, entonces va a ser x partido en L. Entonces, coseno de teta partido en seno de teta es x partido en h, que al final es el inverso de la tangente. Y reemplazamos eso en la expresión de arriba y reemplazamos el x 2 puntos que calculamos recién. Y con eso vamos a despejar. Vamos a quedar menos mg por x partido en h es igual a menos b sub 0 cuadrado h cuadrado partido en x a la 3 por m. Se nos van los m, se nos van los menos, y lo que queremos despejar es x, así que vamos a pasar todos los x a un lado, y acá me queda b sub 0 al cuadrado, h a la 3, partido en g. Y luego x es igual a todo esto a un cuarto. Entonces, con las condiciones dinámicas, encontramos el punto donde la masita se va a despegar, ¿Alguna duda hasta acá? Yo por lo menos súper claro. Ya, bacán. Ya, algunas cosas en las que tienen que fijarse. Estas cosas de acá, primero, tienen que verificar que los valores que les den sean, o sea, si les piden un vector, tienen que recordar que les tiene que dar un vector. Si les piden una distancia, tienen que ver que les den medidas de longitud. En general, si son consistentes, no van a tener problemas dimensionales, pero un error dimensional es un error grave.
En general pueden salvar como puntaje si algún procedimiento, en alguna parte se equivocan, pero a veces uno se equivoca en alguna tontera y es fácil darse cuenta cuando llego al resultado final y veo que, no sé, esta distancia me dio en segundos, entonces me equivoqué en algún punto. ¿Ya? Es una buena forma de verificar los resultados al final, hacer un análisis dimensional. Ya. Ahora les quería hacer este problema, pero creo que no vamos a alcanzar. Así que se los voy a explicar un poco y les voy a dejar la pauta de cómo se hace. Ya. Este problema salió en el control del año pasado, o sea, del semestre pasado, en verdad, y les fue pésimo. Pero no era un problema difícil, sino era un problema difícil de entender. Y eso creo que es algo que igual les está pasando un poco con la tarea. Así que quizás de repente les sirve para entender que a veces las cosas se ven difíciles, pero en verdad son más simples de lo que parecen. Ya. Nos dicen que vamos a tener este tipo de péndulo con una forma de T. Y esto va a tener una velocidad angular constante, omega sub 0. Luego nos dicen que este brazo va a tener una distancia L, y este de acá, donde va a estar apoyada la masita, también tiene una distancia L, donde va a partir la masita, porque al principio no sabemos si la masita se va a quedar ahí o no. ¿Qué más nos dicen? Ya, y nos dicen que acá existe un coeficiente de roce estático. ¿Qué es el roce estático? Es el roce que nos permite mantener la partícula quieta. Es simplemente eso. Yo creo que ahora van a ver bien las fuerzas específicas, entonces póngale harto ojo a la diferencia entre roce estático y roce dinámico cuando lo vean con el profe. Porque ahí residen muchas confusiones que les pueden ayudar cuando tengan las pruebas. Entonces, por ejemplo, en la pregunta 1 de esta pregunta nos dicen que el bloque se mantiene sin deslizar. Sí, es ese. Nos dicen que el bloque se mantiene sin deslizar en la barra y nos piden determinar la mínima velocidad angular tal que el bloque nunca se separe de ella. Entonces nos piden como ver que esto vaya a quedar siempre acá. Yo creo que lo que más les costó a los chiquillos en este control fue definirse las cosas. Pero eso es porque en el control 1 todavía no tienen bien interiorizado las coordenadas. Y no sé, ¿qué coordenadas hubieran usado ustedes? Que tengo una duda, ¿eso va girando así como es un péndulo o va Sí, girando como un trompo? va girando así. Se va a estar moviendo solo allá. Sí, polares. Ahora, ya, si usamos coordenadas polares para definir ese puntito, ¿cómo lo harían? Porque, ya, son coordenadas polares, pero ustedes pondrían como el radio así, o harían un tipo de división. Porque, según yo, esta es la dificultad del problema. Si entienden esto, lo demás es un problema de dinámica clásico. Yo lo que vi es que muchos intentaron decir que el radio lo podían definir como L raíz de 2 en R tongo, ¿cierto? Como que siempre iba a estar acá. Pero según yo, la forma de hacer esto era usar como una pequeña diferencia en las coordenadas cilíndricas, y era decir que voy a tener L en R tongo más L en phi tongo, o sea, en teta tongo al final. ¿Por qué? Porque este brazo siempre va a ser constante. Pero si llegara a deslizar esta parte de la partícula, entonces esta parte no va a ser constante.
y no necesariamente va a ser L raíz de 2. Sí, de hecho, el hint que les decían en este control era que usaran el sistema de coordenadas que se muestran acá. Esas L son iguales, pero ¿qué pasaría si esta partícula deslizara? Porque yo tengo que imponer que no va a deslizar. El de vectores sería el radio. Claro, es que lo que yo estoy diciendo es que en vez de tomar este radio, yo tomo este radio más ese radio y lo divido en los vectores unitarios. Esas son cosas que pueden hacer y les van a simplificar mucho los cálculos. ¿Ya? Pero más que nada para mostrarles que de repente no es tan intuitivo como definir este vector posición. Y de hecho, si acá no supieran derivar los vectores unitarios, no pueden seguir desarrollando el problema. Por eso era importante lo que les dije la primera semana sobre cómo derivarlos. ¿Ya? En este caso, el R punto es el rotongo y este el fitongo. Entonces, las derivadas ya las tienen. Las debieron haber, están en el apunte de Cordero y están anotadas. O sea, son iguales. Lo que yo estoy diciendo es que las definiciones que dan son distintas. ¿Por qué? Porque este de acá es el brazo de la barra y la barra va a estar fija. Esta distancia nunca va a variar. Pero este L es el punto inicial de la barra. Entonces, esa distancia me están diciendo que si esta masa se puede mover así, no siempre va a ser L. En este caso específico, donde yo estoy diciendo que la masa se va a quedar fija, es L. Pero eso no siempre va a ser así. Porque más adelante, de hecho, les piden ver cómo se va a mover. Poca gente, pero de hecho nosotros al final consideramos bien igual como el R raíz de 2. En algunos casos que detallaron bien todo, pero la forma más fácil era esto porque el porcentaje de matraca que salía después era caleta. De hecho, cuando en esta parte usaban L raíz de 2 llegaban a lo mismo, pero en muchos más pasos, porque era más dificultoso de trabajar. ¿Ya? Y bueno, ese es más o menos cómo partir este problema. Y la pauta se las voy a dejar arriba porque ya me pasé de la hora. Y bueno, acuérdense de lo de la tarea que les dije y dejaríamos el auxiliar hasta acá. Cualquier duda del auxiliar me pueden mandar un correo, pero de las tareas déjenlas en el foro, por favor. La tarea ya no es para hoy Claro, día, al final. ¿cierto? La tarea se corrió la fecha de entrega. Sí, se cambia para mañana. Ya, según lo que acordamos, pero dejen sus dudas en el foro, porque eso es parte del trato, ¿ya?